Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al conversatorio Hazte Escuchar por el Mundo, el futuro en la voz de nuevas generaciones. Se trata de una conversación entre y para jóvenes sobre una convivencia global, la recuperación post-pandemia y la Agenda 2030, organizada en conjunto por el Sistema de las Naciones Unidas y la Delegación de la Unión Europea en Chile. Queremos agradecer su presencia en esta tarde y saludar a las autoridades que nos acompañan. Señor embajador de la Unión Europea en Chile, León de la Torre Kreis, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantado. Gracias por invitarme. Muchas gracias por estar con nosotros. También saludamos a Silvia Rux, representante del secretario general y coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Chile. ¿Cómo está, Silvia? Muy bien, Bárbara, muchísimas gracias. Encantada de estar aquí con ustedes. Estamos seguros que vamos a tener una jornada súper interesante y entretenida y llena de juventud, que es lo más importante. Aprovecho, antes de comenzar, de saludar al cuerpo diplomático presente, representantes del gobierno, la academia, la sociedad civil, así también a los representantes de la Unión Europea y las agencias, fondos, programas del Sistema de las Naciones Unidas y a sus funcionarios presentes. Por sobre todo, queremos agradecer a los jóvenes participantes en el programa Euromodelo de la Unión Europea y a los y las embajadoras de la iniciativa UN 75, a estudiantes de distintas casas de estudio y a todos los jóvenes que se encuentran ya conectados para darle vida a este evento. Sean todas y todos muy bienvenidos. La pandemia de este coronavirus y sus efectos sin precedentes en la vida de las personas, las economías, las sociedades, hacen inevitable esta discusión sobre el futuro que nos espera. De alguna forma, esta gran amenaza se ha convertido en una oportunidad para repensar no solo sobre los modos de vida en sociedad, sino también sobre el orden internacional, la capacidad del sistema multilateral para dar respuestas oportunas y efectivas y, en definitiva, cuáles van a ser los desafíos que implican revisar y concordar las formas de cooperación global para poder recuperarnos mejor. La Unión Europea, en tanto actor global, está convencida de que la cooperación internacional basada en reglas claras constituye la mejor protección de los ciudadanos y de los países y ha reafirmado su compromiso con el sistema multilateral y de las Naciones Unidas. Desde allí, el bloque ha hecho una significativa contribución financiera para enfrentar la crisis de sus propios ciudadanos, como también a nivel multilateral, hoy ante la oportunidad única de reconstruir mejor el mundo, y ha lanzado el Pacto Verde Europeo para fomentar una nueva estrategia de crecimiento económico climáticamente neutra y competitiva, ya con miras al 2050. Por su parte, Naciones Unidas ha propiciado, en medio de la crisis que nos enfrenta y nos está afectando, una instancia de colaboración global que ha dado lugar a la movilización de recursos que en pocos meses ha logrado llegar a los lugares más remotos del planeta con elementos de higiene básico y alimentación continua para millones de personas, incluyendo a los niños y niñas más vulnerables de la humanidad. Este esfuerzo ha sido reconocido con el Premio Nobel de la Paz, otorgado recientemente al Programa Mundial de Alimentos. La organización ha estado apoyando así a todos los estados a administrar la pandemia, liderando un esfuerzo inédito de colaboración científica mundial para el desarrollo de una vacuna y asegurar también una cosa muy importante, que es su distribución justa. En paralelo a todo lo anterior, este año la organización ha conmemorado su aniversario número 75, llevando a cabo el objetivo de generar la conversación más grande del mundo llamada UN 75. Con este fin, se realizó la plenaria de la juventud sobre el futuro que queremos, la ONU que necesitamos, reafirmando nuestro compromiso colectivo con el multilateralismo. Y se han realizado cientos de consultas individuales, colectivas, presenciales y digitales a lo largo de todo el planeta, y que ha tenido por objetivo recoger el sentir, las preocupaciones y también, por supuesto, las demandas que la ciudadanía global tiene para Naciones Unidas frente a los desafíos actuales y, por supuesto, los futuros. Ya les cuento que más de 1 millón de personas han participado y los queremos invitar, aprovechando esta oportunidad, a ser parte de este diálogo a través del sitio web un75.online. Es tan simple como ingresar un75.online y van a poder participar. Les cuento también que en nuestro país, en Chile, ya son más de 8.000 las personas que se han sumado. No pierdan la oportunidad de hacerse escuchar. La voz de cada uno de ustedes es extremadamente importante.
Uno de los principales eventos organizados en el marco de esta iniciativa fue la plenaria de la juventud, en la que participaron miles de jóvenes de los Estados miembros de la ONU, entre ellos las y los jóvenes chilenos embajadores de UN 75. Esta reunión virtual tuvo por objetivo captar todas las propuestas para poder trabajar por la década de acción y el logro de los objetivos de desarrollo sostenible en estos 10 años que quedan antes de llegar a estos esperados que se veían tan lejanos, 2030. Entre los distintos debates destacaron temas como la crisis climática, las desigualdades, los conflictos, la violencia, el impacto de las tecnologías digitales, los cambios demográficos, la salud, la brecha de género, además de incorporar las lecciones aprendidas por la pandemia del COVID-19. Para ya dar inicio a esta conversación, los quiero dejar con el señor embajador de la Unión Europea en Chile, don León de la Torre. Don León, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Es un honor poder darles la bienvenida en este evento organizado por la Unión Europea y Naciones Unidas en el marco del 75 aniversario, como ya se ha dicho ya, de la ONU. Quisiera dar, por tanto, un especial saludo a la coordinadora residente de Naciones Unidas en Chile, Silvia Rux, a nuestros jóvenes embajadores, que hoy realmente son los protagonistas del debate, Antonia Carrizo, que es fundadora de Comparte tu Libro y embajadora de ONU 75, a Margarita Flández, presidenta de la Asociación de Mujeres Activas y Conscientes y también embajadora de ONU 75, y Juan José Martín, presidente de CE Verde y negociador joven en la COP25. Y finalmente, por supuesto, saludar a nuestra moderadora, a Bárbara Briceño. Son ustedes, sois vosotros los jóvenes quienes son los impulsores del cambio en el mundo y sois los que serán los principales actores de la transformación del mundo hoy y mañana. No solamente se va a transformar Chile, sino el mundo entero. Y para lograr cambios globales, precisamente, como ya decía Bárbara, necesitamos aliados. Y de ahí quiero conectar con el tema del multilateralismo, porque precisamente el compromiso con la sociedad internacional es una prioridad para la Unión Europea, es consustancial a su fundación y a su subsistencia por naturaleza. Y ahora, más que nunca, nos damos cuenta de que las grandes crisis requieren de una respuesta conjunta basada siempre en la cooperación internacional. Lamentablemente, hoy nuestro sistema de Naciones Unidas es cuestionado por varios, como nunca antes, la verdad, como nunca antes ahora es necesario y, por tanto, es fundamental reunir nuestras voluntades para enfrentar esos desafíos e impulsar las reformas sustanciales que son absolutamente necesarias. Por eso, no podemos estar solos en este cambio. Necesitamos a gente como vosotros, a los jóvenes, a los futuros líderes, que nos ayuden a combatir esta crisis actual del multilateralismo y que demuestren al mundo entero que el multilateralismo beneficia a la ciudadanía, ya sea a través de acuerdos como el Acuerdo de París, mediante la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o también instituciones multilaterales funcionales y fundamentales en momentos concretos como, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Y hay que dar pasos para dar protagonismo a la ciudadanía, tanto a nivel internacional como también a nivel local. Nosotros, como Unión Europea, estamos apoyando la acción de los jóvenes a través de varios programas. Como no quiero en realidad robar tiempo en este debate, que al fin y al cabo los protagonistas son los jóvenes y es a los que hemos venido a escuchar, solo voy a dar dos ejemplos concretos del apoyo de la Unión Europea. En primer lugar, la Unión Europea apoyó la organización de la 15ª Conferencia de Jóvenes en Madrid, finales del año 19, con la participación de 17 jóvenes a nivel latinoamericano y dos de ellos, incluyendo aquí a Juan José Martín, al que ya mencioné al principio, fueron parte de la delegación chilena que participó en las negociaciones que hubo y que también intercambió con la delegación de la Unión Europea y con los embajadores de los Estados miembros sobre los principales desafíos del cambio climático y las estrategias para ampliar la participación de los jóvenes en la acción climática. Vamos a seguir con este programa para asegurar que los jóvenes estén realmente involucrados en las acciones y en las discusiones climáticas. Otro ejemplo, el segundo que voy a dar,
se refiere al apoyo a la formación de futuros líderes internacionales a través del programa Euromodelo Jóvenes, precisamente para acercar a los jóvenes chilenos al funcionamiento de las instituciones europeas. Son más de 500 jóvenes chilenos que participaron en este ejercicio online y que se concluirá a principios de diciembre, o sea, ya con una simulación online sobre la respuesta de la Unión Europea a la actual crisis COVID, a la actual pandemia. Desde luego, esperamos con mucha curiosidad e incluso impaciencia la conclusión de esta simulación para escuchar las propuestas de los jóvenes. Para finalizar, también quisiera destacar la participación alta de los jóvenes chilenos en los intercambios universitarios en general y en concreto con el programa Erasmus Mundus, que manejamos desde la Unión Europea, lo que demuestra, yo creo, el compromiso de la juventud chilena con la cooperación internacional. Quiero cerrar mi breve intervención con unas palabras que me acaba de inspirar la responsable de CEPAL, Alicia Bárcena, diciendo que tenemos que ser audaces, pero si alguien tiene que ser audaz para el cambio, esos son los jóvenes. O sea que venimos aquí a escuchar sus ideas y sus propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador, por sus palabras. Muy inspiradoras. Vamos a estar conversando también, ansiosos de lo que va a venir en unos instantes. Pero antes, queremos dejar con ustedes a Silvia Rux, coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Chile, para compartir con nosotros unas reflexiones iniciales. Silvia, ¿cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias, Bárbara. Buenas tardes a todas y todos quienes nos están siguiendo a través de este programa. Un saludo muy especial al embajador León de la Torre. Qué gusto estar nuevamente compartiendo pantalla. Esa es la nueva realidad que nos toca, ¿verdad? Y estaba pensando cuando escuchaba sus palabras, decir, qué bueno esto de estar rodeado de jóvenes. Ahora, reconozcamos que usted y yo subimos el promedio de edad, ¿eh? O sea, pero una maravilla. Bueno, un saludo muy cariñoso a nuestras queridas embajadoras ONU 75, Antonia Carrizo y Margarita Flandes. Qué lindo es volver a verlas, aunque sea así. Me gustaba más cuando estábamos juntas conversando, discutiendo, tratando de cambiar el mundo hace solo unos meses atrás. Pero qué bueno que tengamos oportunidades gracias a la tecnología de hacerlo de esta manera. Y Juan José Martín, un placer conocerte, tener la oportunidad de escucharte el día de hoy. Para comenzar, decirles que estoy muy contenta de poder compartir esta instancia que tiene como objeto profundizar en la mirada de futuro y en los sueños de los y las jóvenes, quienes ya son protagonistas en la construcción de un mundo mejor. En octubre de este intenso 2020, Naciones Unidas conmemoró su 75 aniversario, momento en que hemos definido como clave para escuchar a la mayor cantidad de personas alrededor del mundo y replantearnos de qué manera podemos aportar más sustantivamente a la mejora de nuestro planeta y a la vida de quienes lo habitan. Como sabemos, la ONU fue creada en 1945, en ese momento por 51 estados, con el fin de mantener la paz y la seguridad en el mundo, promover la amistad entre las naciones, mejorar el nivel de vida de las personas y defender los derechos humanos. Lamentablemente, fíjense, casi 7 décadas después, más de 7 décadas después, los desafíos siguen siendo prácticamente los mismos, ¿no? A pesar de la labor de más de 1 millón de personas que han trabajado en la organización, a lo que se suman, por supuesto, los esfuerzos de la sociedad civil, del sector privado, del mundo político, en fin, de tantos y tantas ciudadanas alrededor de todo el planeta. Sin duda hemos visto avances y tenemos que reconocerlos, pero nuestro mundo no es aún el que nuestros fundadores idearon. La sociedad actual no ha logrado superar la pobreza, el hambre, los conflictos armados, el terrorismo, el cambio climático, las crecientes desigualdades y, por cierto, las pandemias. Estamos en el medio de la COVID-19, viviendo sus enormes efectos sanitarios, sociales, políticos y económicos. Y fíjense que en ese contexto, nuestro secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, nos ha convocado, lo que tú decías, Bárbara, la mayor conversación mundial denominada ONU 75 o UN 75, sus siglas en inglés, la que nos ha permitido escuchar las preocupaciones y aspiraciones de las personas.
Una de las conclusiones que hemos podido revelar en estos meses de diálogo y consulta es que COVID-19 es también una oportunidad para el multilateralismo y especialmente para las Naciones Unidas, siguiendo las palabras que nos decía el embajador de los cuestionamientos a Naciones Unidas. Muchas de las personas que han participado de ONU 75 consideran que el papel de la organización es ahora más importante para abordar los problemas globales que lo que era antes de la crisis sanitaria. La pandemia ha causado más de 55 millones de contagios en el mundo. Solo en Chile, cerca de 15.000 muertos. Una recesión económica mundial, aumento de la pobreza que no se había visto en 30 años. Además, nos ha traído ansiedad y miedo y ha sometido a una enorme presión a nuestras sociedades, economías y sistemas de salud. Y aunque nadie ha salido indemne, es indudable que las personas en situación de vulnerabilidad han sido las más afectadas. La pandemia de COVID-19 nos ha recordado de la manera más elocuente posible que estamos estrechamente interconectados. Formamos una cadena cuya fuerza se mide por la del eslabón más débil. Los desafíos de los países están relacionados entre sí y solo pueden afrontarse mediante un multilateralismo revitalizado. Como ha mencionado en reiteradas ocasiones nuestro secretario general, ya tenemos las herramientas para recuperarnos mejor y es el momento de emplearlas. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es la hoja de ruta. Es imprescindible implementarla para nuestra supervivencia. Se requieren esfuerzos urgentes de todos los países y también de cada uno y de cada una de nosotras para asegurar el futuro que queremos y las Naciones Unidas que necesitamos. Tenemos la misión conjunta de no dejar a nadie atrás y para ello debemos trabajar de manera incansable por un desarrollo sostenible y por una reconstrucción mejor tras el fuerte deterioro ocasionado por la pandemia. Para lograr los tan anhelados objetivos de desarrollo sostenible y sus metas, los jóvenes son una pieza fundamental. Así como nosotros nos beneficiamos de la mirada visionaria de los fundadores y unas pocas fundadoras de Naciones Unidas, la juventud de hoy tendrá que vivir con las consecuencias de nuestras acciones o de nuestra inacción. Creo que ya ha pasado demasiado tiempo sin que tomemos realmente en cuenta las opiniones y los debates sobre futuro de los jóvenes. Y eso es insostenible. Son los y las jóvenes quienes hoy conciben, ofrecen y concretan soluciones inclusivas y creativas para gran parte de los problemas de sus comunidades. Es justamente por ello que la iniciativa ONU 75 ha querido escucharles con especial interés. Y por eso estamos hoy reunidos. De este modo, lograremos un compromiso real entre el trabajo de las Naciones Unidas y las reformas internas que sean necesarias para avanzar hacia el mundo que las personas más jóvenes sueñan e impulsan a diario. En los últimos años hemos sido testigos como a nivel mundial las voces y el activismo de la juventud están marcando la diferencia y acercando nuestro mundo a los valores y la visión de las Cartas de las Naciones Unidas. Pero este fenómeno no es solo internacional. En Naciones Unidas Chile tuvimos el privilegio de conocer a más de 200 jóvenes representantes de organizaciones cuyas bases se sustentan en los ODS y la Agenda 2030. Jóvenes, hombres y mujeres de diversas latitudes, orígenes geográficos, culturales y sociales, entre los cuales debimos elegir solo a 6 para que participaran de la plenaria de la juventud de este año, que lamentablemente no pudo ser presencial en Nueva York como estaba previsto. Le debemos ese pasaje, mantengan ahí, la cuenta sigue abierta. Pero eso nos abrió la posibilidad de trabajar más cercana y profundamente al invitarles a ser embajadoras y embajadores de la iniciativa ONU 75 en Chile. 2 extraordinarias jóvenes que fueron parte de ese proceso son Antonia Carrizo y Margarita Flandes, quienes desde sus distintas áreas de trabajo están marcando una diferencia en el desarrollo del país. Debo agradecer a través de ellas a nuestros 6 embajadores por el tremendo apoyo que nos brindaron en la difusión de la campaña digital de ONU 75. Con la pandemia se ha puesto en peligro la formación de toda una generación y se ha desviado su normal trayectoria con un salto hacia la edad adulta y la autosuficiencia.
Algunos han tenido que asumir la carga del cuidado de otros, están sufriendo riesgo de hambre o violencia en el hogar, o se encuentran ante la perspectiva de no poder reanudar su educación. Pero esta generación, y hay que decirlo, es también resiliente, ingeniosa y comprometida. Es la juventud que ha alzado su voz para exigir una acción climática, además de movilizarse por la justicia racial, la igualdad de género y el sueño de un mundo más sostenible. Es constructora de la paz, promoviendo la cohesión social en momentos de distanciamiento físico, impulsando el fin de la violencia a nivel mundial y abogando por la armonía en un momento de creciente odio. Debemos invertir mucho más en la inclusión, la participación, las organizaciones y las iniciativas de la juventud. Debemos asegurarle una vida digna, donde puedan contribuir con su gran potencial y también donde puedan disfrutar de su juventud. Necesitamos de sus ideas, energía y pasión para recuperarnos mejor, y especialmente que sean parte del proceso constituyente que recién se inicia en Chile. Necesitamos escuchar y motivar a la juventud a participar y que la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados e instrumentos de derecho internacional sean garantizados, acompañando la mirada del desarrollo sostenible. Estoy segura que mientras más jóvenes apasionados como ustedes se involucren, será más fácil avanzar con paso firme hacia la construcción de una sociedad más justa e inclusiva, que habite un mundo más sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias por las palabras. Ahora, para conocer más detalles sobre la conversación más grande del mundo a la que nos ha invitado Naciones Unidas y sus principales resultados hasta ahora, los invito a escuchar a Fabricio Hochschild, asesor especial del secretario general para el aniversario 75 de las Naciones Unidas. Muy buenas tardes. Es un placer acompañarles en esta iniciativa que busca escuchar las voces de los y las jóvenes en el marco del diálogo que estamos impulsando como parte de las actividades de conmemoración del 75 aniversario de las Naciones Unidas. En enero de este año, desde el Secretariado de Naciones Unidas acá en Nueva York, lanzamos la iniciativa ONU 75, con la que buscamos generar la conversación más grande del mundo sobre el futuro que queremos y las Naciones Unidas que necesitamos. Justo cuando estábamos poniendo en marcha la iniciativa ONU 75, el COVID-19 desató una crisis sanitaria global sin precedentes, que ha tenido graves repercusiones económicas, sociales, políticas y culturales. Lo que hizo aún más relevante el escuchar los miedos, necesidades y expectativas de la gente. Quiero compartirles algo de lo que aprendimos. A pesar de los crecientes roces que vemos entre los países, a nivel global, entre las personas, existe un consenso sorprendente sobre los principales desafíos mundiales. La respuesta a la pandemia, la desigualdad y el cambio climático han sido identificados como las prioridades inmediatas para quienes nos han dado a conocer su opinión. En el caso de Chile, donde han participado más de 8.000 personas, el acceso universal a la salud, enfrentar las inequidades profundizadas por la pandemia y el acceso al agua potable son las tres áreas que se consideran fundamentales para reconstruir mejor luego del COVID y sus consecuencias. Una de las cifras que nos enorgullece y al mismo tiempo nos obliga a seguir trabajando cada día con más ganas es que el 74% de quienes han participado está de acuerdo en que Naciones Unidas es una organización esencial
para abordar los problemas del mundo actual. A fin de cuentas, desafíos globales como la pandemia o la destrucción de nuestro medio ambiente solamente se pueden solucionar a través de mucho mejor cooperación internacional. Quisiera concluir resaltando que la implementación de ONU 75 en Chile ha sido todo un éxito gracias a la contribución de las y los jóvenes. Les reitero la invitación a participar. Como organización estamos convencidos de que solo escuchando a las personas, sobre todo a los jóvenes, podremos hacer de este un mundo más justo y sostenible. Muchas gracias. Ahora, para poder entender ya bien cómo se relacionan todas estas grandes miradas y lineamientos con los quehaceres, preocupaciones y expectativas que tienen los y las jóvenes en nuestro país, invitamos a incorporarse a este diálogo a 3 jóvenes líderes que en distintos ámbitos, con tremenda experiencia de participación en instancias internacionales y en acciones locales, tanto individuales como colectivas, en pro de avanzar en objetivos de desarrollo sostenible, nos van a poder dar una mirada de sus experiencias también. Quiero presentarles a Antonia Carrizo. Antonia tiene 18 años, es estudiante de 4º medio del Liceo Carmela Carvajal, es creadora también de Comparte tu libro, un proyecto que busca fomentar la lectura entre sus pares. Antonia fue además representante de Chile en el Encuentro Internacional con Causa 2018, organizado por CEPAL, UNICEF y América Solidaria. Este año se desempeñó como embajadora de ONU 75 y hace solo pocos días fue reconocida como una de las 5 mujeres bacanas sub-30 y mujer influyente joven. Bienvenida, Antonia, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Ansiosa por la invitación y también es una gran oportunidad para mí. O sea, creo que soy la más joven, entonces es un gran puesto que estoy teniendo en esta oportunidad, en este conversatorio. Así que muchas gracias. Tremenda trayectoria con solo 18 años. ¿Qué se viene? Vamos a estar todos expectantes. Felicitaciones, Antonia. Gracias. También le quiero presentar a Juanjo Martín. Juanjo Martín tiene 24 años, es estudiante de ingeniería, cofundador y presidente de CEVerde, corporación dedicada a trabajar temas de sustentabilidad. Fue el primer negociador joven de Chile en la COP25 y coordinador general de la Conferencia Mundial de Jóvenes por el Cambio Climático número 15, COI 15. Es parte de la iniciativa global Changemaker y este año fue premiado como agente de cambio por la Fundación de la Princesa Diana de Gales. Bienvenido, Juanjo, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Y les quiero presentar también, finalmente, a Margarita Flandes. Margarita tiene 26 años, estudia Ciencias Políticas, nació y creció en Lo Prado, donde actualmente se desempeña como dirigente social. Es presidenta de un comité de administración de viviendas sociales, destacando como la dirigente más joven de la comuna, lo que le ha valido varios premios y reconocimientos dentro de la misma. Además, integra la Fundación de Innovación Social Tremendas. Es directora en Chile de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, joven agente de cambio de Ashoka, Chile, y como Antonia, también es embajadora de ONU 75. Bienvenida, Margarita, ¿cómo estás? Hola Bárbara, feliz de estar presente en este conversatorio, saludarlos a todos y a todas de antemano. Muchas gracias. Antes de comenzar la conversación, quisiera recordarles que todos quienes nos estén viendo nos pueden hacer llegar sus preguntas, estamos transmitiendo en vivo y en directo. A través del chat van a poder ingresarlas y nosotros vamos a poder hacer a nuestros invitados durante la conversación. Ahora, para conocerlos un poco más y poder ir profundizando también en sus experiencias y entrar de lleno, me gustaría comenzar preguntándole a Margarita, ¿qué amenazas o tendencias globales principales crees que podrían ser las que afectan nuestro futuro? Bueno, yo creo que acá lo esencial es repensar la economía. Creo que eso es lo que nos ha dado esta crisis sanitaria, esta pandemia, y junto con ello, ligándonos a la encuesta, que aún sigue vigente,
hago la invitación para todos los jóvenes y todas las personas que quieran ser parte de ella hasta diciembre. Y como lo decía Silvia, una de las preocupaciones de la humanidad es el cambio climático. Pero el cambio climático no surge de la nada, o sea, el cambio climático es profundizado sin lugar a dudas por cómo se desarrolla la economía y la idea de progreso en las diferentes naciones. Entonces, es algo que probablemente ya no lo podemos, es muy difícil de controlar, pero sí para eso es necesario que replanteemos nuestra forma de ver la vida de una manera más sustentable, más ecológica y sin dañar al resto de la especie y al ecosistema. Juanjo, a propósito de esto, finalmente vamos a tener que cambiar todos nuestros hábitos, vamos a tener que cambiar la forma en que vivimos, en cómo producimos. ¿Cómo ves también que esto se puede ir configurando en un futuro cercano y la prioridad que debería tener la comunidad internacional para poder abordar estos desafíos y también los que nos trae propiamente tal la pandemia? Sí, a ver, a mí no, me pasa que no me gusta mucho hablar de cambio climático, me gusta hablar de crisis climática y de los ecosistemas. Ese no, el que queda súper largo, pero la razón tiene que ver con que estamos viendo una gran crisis, pero que en verdad se subdivide en otras dos, que es la crisis climática, que ya es una crisis, no es un cambio en los climas o un calentamiento global, que también tiene eso, pero es derechamente una crisis, que ya se está viviendo tangiblemente en muchos lados del mundo. Y tiene esta otra patita que también estamos viendo una crisis de los ecosistemas. Son dos aspectos que se entrelazan y se retroalimentan y se van potenciando negativamente para nosotros y las distintas formas de vida del planeta, se van potenciando mutuamente, sin embargo son cosas diferentes. Por un lado tenemos el impacto que hemos hecho a través principalmente de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿cierto? Y por otro lado tenemos la destrucción de los ecosistemas. Entonces yo creo que y los ecosistemas son cruciales porque sustentan la vida del planeta y como la conocemos. Entonces yo creo que los desafíos que tenemos por delante desde la comunidad internacional son obviamente muy relacionados y principalmente asociados a la crisis climática, pero también no tenemos que dejar de lado la crisis de los ecosistemas. Hoy en día estamos hablando de que la salud de los océanos está en gravísimo peligro debido a la crisis climática también, pero también a la sobreexplotación, por ejemplo, de la pesca, y la salud de los océanos es la salud del planeta, básicamente. Entonces también estamos hablando de que los bosques del mundo están siendo talados, están siendo incendiados voluntariamente, y no voluntariamente también por efecto de la crisis climática, pero en muchos lados voluntariamente. Y eso no solo extingue especies, estamos también en la sexta extinción masiva ya encaminándonos hacia ello, y eso no es algo menor. En la historia del planeta Tierra solo han habido 5 extinciones masivas de especies antes, nosotros estamos causando la sexta, y eso es una realidad. Entonces creo que la comunidad internacional tiene que preocuparse, bueno, por supuesto lo que se ha venido preocupando en los últimos años, a pesar de la lentitud con que se ha tocado, debido a que es una crisis y por supuesto eso implica urgencia. Sin embargo, nos hemos estado preocupando y haciendo lo mejor posible, bueno, no sé si lo mejor posible, pero haciendo varias cosas para solucionar la crisis climática, que está bastante de moda. Sin embargo, creo que tenemos que tomar de la manito este concepto de la crisis de los ecosistemas y empezar a hablar de ambas juntas, porque como decía antes, no son la misma, pero están entrelazadas, y estar destruyendo nuestros bosques, estar destruyendo nuestros humedales, estar destruyendo nuestros océanos, es igualmente importante que estar emitiendo gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces tenemos que construir sociedades, culturas, economías y sistemas políticos que vayan en pos de solucionar ambas cosas. Y creo que bueno, no es una decisión, podría parecer una decisión, ¿ya? Como que un gobierno de cualquier país podría decir, oye, ¿sabes qué? Me gusta, no me gusta, me tinca, no me tinca, pero la verdad es que esto tiene un trasfondo y una consecuencia real, y si no tomamos las decisiones hoy, las consecuencias, bueno, ya se están viviendo. Actualmente, de hecho, estamos viendo las tremendas consecuencias que están sufriendo en Centroamérica por los huracanes, que tienen una gran base en su incidencia recurrente y la magnitud que tienen en la crisis climática y en la crisis de los ecosistemas también. Entonces, creo que hay mucho que atacar, pero esto debería, no es mi opinión, es la opinión de los expertos y los científicos, y es la mía también, pero tiene que ser sí o sí la prioridad internacional, nacional,
comunitaria, territorial en todo el planeta por el siglo que nos queda y hasta que lo solucionemos. Antonia, tú que has tenido la posibilidad también de participar en instancias tanto en Chile como en el extranjero, ¿cómo ves que estos desafíos que, tal como decía Juanjo, son globales, los estamos teniendo todos al mismo tiempo? ¿Se puede utilizar estas plataformas como el multilateralismo y estas voluntades se pueden ir de alguna manera aunando para que podamos ir resolviendo estos temas en forma conjunta en el mundo? Claro, claro. Yo creo que estas plataformas son una plataforma en donde muchas veces nos dejan alzar la voz y representar a mucha de esta gente que no está siendo representada porque no se les han abierto las oportunidades para hablar y comentar esa injusticia que en este momento se está viviendo. Creo yo que la crisis climática, como bien habla Juanjo, es una crisis que nos va a afectar, nos está afectando ya y va a afectar directamente a mi generación. Mi generación ha sido una generación que ha hecho despertar a la gente más adulta de muchas injusticias, repito, que nosotros estamos viviendo y que también a mí personalmente me da mucha rabia que nosotros somos los que hacemos despertar muchas veces, pero después nos dejan fuera de la mesa de discusión. Yo creo que eso es muy injusto. O sea, a mí igual me parece súper injusto que de un plebiscito que hace muy poco vivió en nuestro país, nosotros que fuimos los que hicimos despertar a un país entero, no tuvimos voto ni voz de participación. A mí me parece súper insólito eso y creo que plataformas como estas nos dejan expresarnos y también levantar problemáticas que a nosotros nos están afectando hoy. Y creo que también todo lo que se está viviendo, y yo creo que esto va a cambiar en la sociedad, que es súper importante el concepto de la ciudadanía global, es un concepto que yo creo que ahora se debería empezar a poner de moda. Esto de que cada acción que yo haga, aunque sea muy mínima, va a tener la repercusión en la vida de un otro. Entonces yo creo que son cosas que van a ir pasando y que van a ir cambiando y que instancias como estas nos dejan alzarlas para que además personas lo puedan conocer. Margarita, comparte esta inquietud respecto a que los jóvenes cada vez quieren participar más, o sea, asume una apatía, pero que finalmente puede tener que ver con que la limitación siempre está como limitada. ¿Qué le parece además este espacio que ha abierto ONU para que ustedes puedan participar desde dentro, influyendo a los que vienen también? Sí, por supuesto, comparto totalmente lo que dice Antonia. Y claro, este es un espacio muy privilegiado, hay que decirlo así, con todas sus letras, pero que a la vez agrupa a jóvenes en toda su diversidad etaria, sociocultural, política, etcétera. Entonces, como tal, nosotros tenemos la responsabilidad de llevar esa voz que represente en lo posible a todas las generaciones, a todos los chilenos y chilenas, sobre todo en nuestro país, que estamos viviendo un proceso constituyente único en el mundo incluso. Latinoamérica está viviendo no solo, bueno, por supuesto, a nivel sanitario, es uno de los continentes que estuvo más expuesto con el tema de la pandemia, de las muertes de personas por el COVID-19, pero Latinoamérica siempre ha sido un continente, como dicen por ahí, el patio trasero, y en ese sentido nosotros tenemos que repensar y llevar las raíces de lo que somos, en este caso de nuestro país, un país pequeño, pero donde los jóvenes son el pilar y desde siempre, históricamente los jóvenes han hecho que Chile se movilice, entonces no podemos dejarlos atrás. Juanjo, se dice, bueno, estamos lejos, un país bien chiquitito, pero que hemos tomado relevancia en distintos ámbitos. La COP25 que liderábamos el año pasado, lamentablemente por el estallido social no se pudo realizar acá, pero nosotros mantuvimos la presidencia y de hecho se ha extendido por más tiempo por la pandemia. ¿Cómo ves el rol de Chile también en este contexto internacional? ¿Podemos ser líderes, podemos ser un referente para ir generando desde acá políticas que cambien todo el mundo? Bueno, un poco ambicioso. Es una de las grandes ventajas que creo yo que tiene el multilateralismo en general y la cooperación internacional, es que no importa tanto qué país sea, qué tan grande o chico, dónde esté ubicado geográficamente, cualquier país puede marcar una nota internacional y decirle a los otros países más antiguos, con más historia, con más industria, lo que quiera, al momento de sentarse en esa mesa, todos los países, y una de las primicias que
que se tienen en la mayoría de los espacios de las Naciones Unidas, que todos los países son igualmente importantes y su voto es igualmente válido. Entonces yo creo que en ese sentido, por supuesto que Chile y cualquier otro país puede marcar una pauta a nivel internacional. Eso es lo que nos permiten estas plataformas. Ahora, siento que me pasa que siento que gracias a la COP25, al proceso de la COP25, Chile ha mejorado muchas cosas. No todas las que a mí y a muchas otras personas nos gustaría que nos hubieran que hubieran mejorado y que podrían y pueden todavía haber mejorado. Les queda mucho para lo que son capaces debido a las capacidades actuales como país, como Estado. Sin embargo, hay varias que hemos mejorado y es bueno, pero creo que también tiene harto que ver con que se nos dio como la oportunidad política, por así decirlo, de vivir un proceso de COP, de presidencia de una COP. Y algo que a mí me marcó mucho fue ver cómo nosotros, de ser un país en donde existían iniciativas, pero eran iniciativas muy locales, y no lo digo en un sentido negativo, pero sí en un sentido más restringido. Nuestro ecosistema de las ONGs ambientales era un ecosistema muy distinto al ecosistema que es hoy en día. Nuestro ecosistema se abrió al mundo, nuestro ecosistema aprendió mucho, colaboró mucho y de ahora en adelante creo yo que hubo realmente una apertura. Es como, no sé, quizás como se puede hacer la analogía con la pandemia, de haber estado encerrado siempre en tu casa y de repente cuando todo esto se acabe, poder salir y volver a reencontrarse con las personas. Bueno, yo creo que la COP, vivir un proceso COP a nivel país permite esa reapertura al mundo en esta temática específica que es la crisis climática. Entonces, en ese sentido, creo que nos benefició mucho como país, hicimos muchas cosas buenas, podemos hacer más. Sin embargo, creo que es muy positivo que este evento sea lo más viajero posible para que se le dé a la mayor cantidad de países posible la oportunidad de subirse a este carro sociopolítico o político internacional, si se quiere, de vivir ese proceso, porque a Chile lo ayudó, y Chile sin ese proceso de COP25 no habría logrado las cosas que ha logrado hasta ahora, en estos 2 cortos años, y nada, yo creo que es un proceso para mirar igual con humildad. Chile no está preparado para muchas cosas, pero hay que sacar muchos aprendizajes y hay que ir subiendo la vara. Yo creo que eso es importante. Tampoco quedarse con nunca, absolutamente nunca, y sobre todo porque esto es una urgencia, como mencionaba antes, hay que dormirse los laureles, por así decirlo, de los logros obtenidos, sino que siempre mirar el vaso medio lleno, pero para querer llenarlo más, no para sentirse suficiente con lo que se ha llenado hasta el momento. Eso podría calificar para cualquier ámbito en la vida, en cualquier país también, en cualquier momento. Antonia, estamos en medio de un proceso constituyente en el que vamos a participar y entre todos vamos a tomar muchas definiciones, a dónde queremos ir, qué cosas nos gustaría cambiar, qué cosas mantener, tomando en consideración las experiencias que ustedes nos han comentado, la importancia del multilateralismo, la convivencia internacional también. ¿Qué cosas creerías que son muy importantes en ese ámbito que se pudieran mantener o estudiar para una eventual nueva constitución de Chile? Claro, yo soy muy partidaria a que un tema súper importante que se debería tocar y se debería como rescatar con todo lo que ha pasado es la participación adolescente. Esa es como una de las banderas que yo más llevo. Porque muchas de las cosas que se van a tocar en esa nueva constitución van a ser cosas que directamente le van a afectar a la adolescencia de ahora, a las personas que tienen 14, 15 años. Entonces yo creo que el día de mañana, no sé si nuevamente se vuelve a cambiar la constitución, esas personas deberían tener su derecho de participación súper asegurado. Por otro lado, el tema que se debería tratar es la bandera que lleva Juanjo, que es la crisis climática. Creo que Chile debería resguardar a sus activistas medioambientales con la nueva constitución. Creo que también son líderes que tenemos súper abandonados, son líderes que muy pocas veces tienen acceso a participación, entonces yo creo que ellos también deberían estar asegurados en una nueva constitución. Por otro lado, la bandera que también lleva Margarita, que es la equidad de género, que por suerte la nueva constitución la va a tener en la redacción, que también es súper importante, y creo que deberíamos tener una nueva constitución que sea mucho más equitativa y que iguale la cancha. O sea, no le podemos pedir que todos lleguemos a una misma meta si la cancha en Chile es súper desigual. O sea, es algo que la nueva constitución, si es que, o sea, ya se va a escribir, pero que tiene que tener un tema súper fundamental. Margarita.
Sí, comparto de todas maneras. Yo creo que lo que añadiría de todas maneras a la nueva constitución, y creo que es fundamental con el proceso, más allá de hablar de una constitución ecológica, que comparto profundamente esa idea, es añadir a los pueblos originarios. Creo que tenemos que aprender muchísimo de ellos. Ellos son los grandes defensores de los ecosistemas y han estado marginados por años. En nuestro país, el pueblo mapuche es un pueblo, por así decirlo, donde el Estado ha ejercido terrorismo, ha violentado los derechos humanos de las comunidades indígenas, del pueblo mapuche. Entonces, claro, tenemos paridad por un lado, pero hay mucho que rescatar en esa constitución. No podemos, este es un proceso histórico, tenemos que, o sea, lo logramos, por así decirlo, pero tenemos que defenderlo. ¿Y cómo lo defendemos? Incluyéndole diversidad, incluyéndole un contenido real del Chile real que despertó, del Chile que se levantó, y es ese el Chile el que finalmente tiene que estar incluido en esa constitución donde los derechos humanos sean la base de esto, y me refiero a que la educación, que la salud, que el medio ambiente, que el derecho a la vivienda, el derecho al agua, estén en este proceso. Ahora, considerando el escenario actual, tenemos unos problemas económicos bien pronunciados, teníamos algo que venía desde el estallido social, muy profundizado por la pandemia, y por el otro lado, todos los desafíos de cuidado del medio ambiente, la crisis climática, como decía Juanjo también. ¿Cuál creen ustedes que debería ser el rol de Agenda 2030, considerando todos estos factores? La situación en la que nos vamos a encontrar una vez pasada la pandemia va a ser más dramática de la que teníamos antes, va a aumentar la pobreza, en todos los indicadores también, y esto no solo en Chile, sino que en el mundo. ¿Cómo podríamos abordarlo para que, además de poder mejorar, podamos hacerlo de una forma sostenible? Juanjo. Mira, yo creo que es súper interesante la pregunta porque creo que siempre es, o sea, se ha hablado mucho de una falsa dicotomía entre lo que es bienestar social o socioeconómico con el bienestar ambiental. Y ya que menciona la Agenda 2030, y eso, claro, está súper relacionado, bueno, intrínsecamente relacionado con lo que son los ODS, ¿cierto? Me parece inevitable mencionar que los ODS, esto no le gusta mucho que lo diga a todas las personas, pero los ODS no son igualmente importantes, ¿ya? Los 17 ODS se ponen en una tabla y casi que para allá cada uno escoge el que le gusta y empecemos a trabajarlo. Son todos importantes, pero no igualmente importantes. Y hay un trasfondo científico para aseverar eso, ¿ya? A mí me gusta mucho el trabajo que hacen en el Centro de Resiliencia de Estocolmo. Y allí han realizado una investigación en donde, basado en el estudio de los sistemas alimentarios de las sociedades humanas, ¿ya? Terminaron llegando a una conclusión que habla de que hay ODS que son más importantes que otros para lograr solucionar la crisis de la humanidad hoy en día. Y esos ODS más importantes son ambientales. Y esto no tiene que ver con una ideología de nadie, es un tema, lo podemos buscar después, les puedo enviar la información. Pero tenemos, o sea, y la biología lo viene diciendo hace rato en verdad, y para muchos de nosotros es bastante lógico. O sea, si no hay un planeta donde vivir, no hay sociedad humana donde vivir bien, y mucho menos hay prosperidad económica. Entonces se arma lo que se llama una especie de torta, en donde se ponen abajo los ODS que son ambientales, que tienen que ver con los sistemas de vida en la Tierra, de los que el ser humano depende, aunque por mucho que nos esforcemos en intentar olvidarlo, nosotros dependemos de los sistemas de vida en la Tierra, y está bien que así sea. Entonces, primero abajo se ponen los ODS que tienen que ver con los ecosistemas, los ODS que tienen que ver con los ecosistemas marinos, terrestres, el clima, principalmente, y luego sobre eso se ponen lo que tiene que ver con las necesidades humanas básicas, por así decirlo. Y bueno, ahí también le hago un guiño, un trabajo fantástico que hizo Max Neef, en paz descanse, un economista chileno, que trabajó mucho sobre cómo plantear una nueva economía, y ahí habla mucho de las necesidades humanas fundamentales, que estas tienen que ver con, por ejemplo, algo que tocaba Margarita, el acceso a tener un refugio, ¿cierto? A la seguridad social,
sociopsicológica, si se quiere decir. El acceso a la salud, el acceso a los alimentos, a la equidad de género, a la participación, a la información, etcétera. Hay un montón de cosas que son básicas. Y hay varios de esos que están asociados a esas cosas. Y luego, el último nivel de la torta recién vendría a ser el nivel del progreso, la innovación y seamos modernos y tal. Entonces, que también es súper importante, y tú mencionaste antes, yo soy ingeniero y me he desarrollado bastante en el mundo de la innovación y el emprendimiento. No lo quiero, no es por mirar el huevo, pero creo que uno, por muy moderno o innovador que quiera ser, creo que hay que reconocer primero las bases de las cosas. Y en eso está, por supuesto, una priorización que debemos hacer, y como te mencionaba. En ese sentido creo que se recoge muy bien y habla muy bien con el proceso de la Constitución que estaban mencionando tanto Antonio y Margarita, que yo estoy totalmente de acuerdo, es excesivamente importante que se entienda esto, que se entienda cuáles son los cimientos de esta sociedad que estamos construyendo y cuáles son las prioridades que tenemos que poner. Yo creo que ya por mucho tiempo hemos estado partiendo del pedazo arriba de la torta para abajo y ahora hay que hacerlo al revés, pues hay que partir de abajo para arriba y no existe esa, bueno, está también súper estudiado que la dicotomía entre el desarrollo socioeconómico y el desarrollo y la protección o el desarrollo ambiental es una falsa dicotomía. O sea, tenemos modelos muy estudiados en donde se beneficia el medio ambiente, se beneficia la sociedad humana y se beneficia la economía también. Yo creo que la única espina clavada es que la mayoría de esos sistemas son muy distributivos. Entonces, que eso es bueno, pero por supuesto que la gente que tiene secuestrado el gran poder económico, eso no le gusta y al final son ellos los principales tomadores de decisiones en todos lados. Pero yo creo que por allá va la cosa. Antonia, ¿cómo ves tú qué prioridades debería tener esta Agenda 2030? Bueno, mi prioridad, que ha sido algo que vengo trabajando desde que tengo 14 años, ha sido la educación de calidad. Creo yo que la educación es la base para muchos de los procesos que estamos viviendo. O sea, yo creo que el tema medioambiental va directamente enlazado a una educación de calidad. Creo que desde que los niños son muy pequeños se les debería enseñar educación ambiental. Y eso lamentablemente en nuestro país no pasa. Creo yo que la educación puede ir relacionada con muchos de los ODS que hoy día estamos trabajando. Por ejemplo, si tenemos una mejor educación, vamos a tener reducción en las desigualdades, porque sabemos que, o sea, la pandemia ha mostrado las principales desigualdades que tiene la educación. O sea, yo igual me he dado cuenta que hoy día la educación en Chile no es gratis, porque si no tienes acceso a Internet, ¿cómo vas a acceder a educación? Sabemos que nos pasan Internet y todo eso a la gente que no tiene, pero realmente no hay como educación gratuita ahora, porque constantemente tenemos que estar comprando en Internet. Pues. Entonces esa para mí es una de las prioridades que debería tener la Agenda 2030, porque considero que es una de las maneras para trabajar muchos de los objetivos de desarrollo sostenible. No solo deja en evidencia más desigualdades esta pandemia, sino que también va profundizando la brecha, y eso está comprobado en todo el mundo por los distintos accesos. Margarita, ¿tus prioridades? Bueno, yo me encabezo por la reducción de las desigualdades. Creo que esa es mi prioridad. Luego vendría, por supuesto, de la mano con el derecho a la educación de calidad y la igualdad de género. Esas son como mi triada, pero o sea, la base de todo sería la reducción de las desigualdades debido a lo mismo. O sea, yo creo que la crisis del ecosistema, las pandemias, cómo enfrentar cualquier crisis socioeconómica, sociopolítica, va de la mano con eso, con reducir las desigualdades, porque, por ejemplo, es sabido que el cambio climático nos afecta a todos, pero no nos afecta a todos por igual. O sea, yo en el territorio veo cómo las comunidades más pobres, más vulnerables, son las que no tienen cómo enfrentar, no tienen los recursos, cómo enfrentar, por ejemplo, el calor intenso ahora que se viene el verano, o el frío más crudo en el invierno. Bueno, y si nos vamos a comunidades rurales, las mujeres son las primeras afectadas con las inundaciones, con todas las crisis climáticas, y también eso a su vez es porque las mujeres son las personas más pobres incluso a nivel mundial, entonces todo parte desde esa base, y eso también está muy ligado a los derechos humanos.
Entonces yo, sin lugar a duda, mi bandera de lucha es por la reducción de las desigualdades. Ahora, considerando que estamos también en medio de un proceso constituyente y tenemos también esta Agenda 2030, ¿cuál creen ustedes que debería ser el rol de la sociedad civil, de los privados, del Estado? ¿Estamos acostumbrados a que sean otros siempre los que participan o lideran los procesos? ¿Cómo ven ustedes que debería generarse esto, este quizá nuevo trato o nueva forma de participación? Juanjo. Hay que esperar el pase bola. Es que tiene que, pueden interrumpir, no hay ningún ya, problema. perfecto. Interrumpan nomás. No, mira, yo de partida quería decir que efectivamente esta cuestión está muy entrelazada, ¿ya? También hay muchos estudios que hablan de que una de las mejores formas que podemos ayudar al medio ambiente es educar a las mujeres en países en vías de desarrollo. Porque mientras la mayoría de esas niñas no están siendo educadas correctamente, no les permite desarrollarse económicamente, como mencionaba Margarita, y terminan siendo más afectadas, y también se está perdiendo mucho aporte en la sociedad. O sea, todas esas niñas tienen capacidades increíbles de ser grandes aportes a la sociedad, científicas. Ahora con la pandemia, gente del mundo de la salud, hay muchas cosas que estamos derechamente perdiendo al no ayudar a esas personas también como humanidad. Entonces, está súper entrelazado este tema. De todas maneras, y yo creo que por eso también es súper interesante que si bien, como mencionaba antes, hay que hacer este diagnóstico de humildad, de decir, la prioridad no somos nosotros los humanos en este ecosistema Tierra. Es un diagnóstico, pero al momento de trabajarlo nos vamos dando cuenta que debido a que el humano es el que está causando esto, muchas veces ayudar al humano va a permitir que estemos ayudando más al ecosistema también. Ahora, lo que yo creo que es que tiene que hacer la sociedad civil, bueno, muchas cosas, pero yo creo que hay dos cosas principales. La primera es cambiar la narrativa que esto es algo que lo aprendí hace muy poco en una conversación que ni siquiera era la intención llegar a eso. Sin embargo, me llegó un comentario y me hizo un clic súper interesante y que tiene que ver con que hoy en día, de nuevo, al ser humano le encanta la binariedad. Entonces, separamos las cosas en privados o públicos, pero inmediatamente asociadas al Estado. Y quizás deberíamos agregar, bueno, cortar la binariedad y agregar una tercera dimensión, o una cuarta, una quinta, pero por lo menos una tercera, que hable de lo colectivo. Porque hoy en día, sobre todo en temas legales, de nuevo, o eres privado o perteneces al Estado de alguna manera, y se acabó. Pero podemos empezar a hablar de colectivos que están de una forma u otra más o menos representados hoy en día en los sindicatos, en las juntas de vecinos, pero hay una nueva manera de potenciar esta forma de relacionarse como sociedad humana. Ya no solo somos parte del Estado, que es una institución consagrada a lo público, pero es una institución, por muy ramificada que esté, o estamos por nuestra cuenta como privados, sino que también podemos armar colectivos que den una nueva manera de aportar a la sociedad, una nueva manera de solucionar problemas ambientales, una nueva manera de conversar y co-construir los territorios. Entonces creo que ahí hay algo súper interesante que la sociedad civil puede levantar. Y creo que lo segundo súper interesante también es mejorar nuestra democracia. O sea, yo soy muy crítico de la democracia representativa, a mí no me gusta en lo absoluto, porque hoy en día nosotros, para lo único que votamos es para escoger al representante. Pero una vez el representante sale electo, hace lo que quiere y no tienes ninguna forma de fiscalizar su acción. La única forma de que alguien lo puede fiscalizar, que ni siquiera eres tú como sociedad, son organismos del mismo Estado, si es que se hace algo ilegal. Y bueno, muchas veces igual hacen algo ilegal y no les pasa nada, eso lo hemos visto por todos lados, no solo en Chile, en toda Latinoamérica y en el mundo en general. Sin embargo, las democracias hoy en día, en mi opinión, no son democracias. O sea, te están preguntando quién querés que vaya a pararse adelante, pero después lo que él va a hacer o él o ella va a hacer, no lo controla la sociedad. Entonces yo creo que algo que la sociedad puede hacer es pujar por una democracia más democrática, porque lamentablemente, mientras no tengamos una democracia más democrática, una de las pocas formas que tenemos de hacer rendir cuenta a las personas que toman decisiones es saliendo a las calles, marchando, manifestándose, y es algo que es súper positivo debido al secuestro que tenemos de la democracia actual. Sin embargo, hay mucha gente que se ve perjudicada con esas cosas también, y es como el mal menor, pero igual hay que pensar en todas las personas. Pues entonces, si nosotros mejoramos nuestros estándares de democracia y hacemos más representatividad y más democracia al tomar decisiones, no necesariamente al elegir quién se para adelante, quizás vamos con el tiempo a requerir menos marchas. A mí me encantan las marchas, pero
pero lo que voy es que creo que son el resultado de un mal sistema democrático de toma de decisiones. Entonces, creo que para allá también hay algo súper importante que la sociedad civil puede avanzar. Antonio, ¿cómo lo ves? El rol que deberían tener todas las organizaciones para poder avanzar en los desafíos que vienen. Claro, yo creo que muchas de las organizaciones que trabajan distintas temáticas que podemos ver son organizaciones que, como muy chilenamente se dice, como que dejan los pies puestos en la calle. Son organizaciones que viven la realidad y que muchas veces los tomadores de decisiones no la viven y que hablan desde lo que ven. Creo que ese es el gran aporte que las organizaciones en todos los procesos que estamos viviendo ahora es el que pueden hacer. O sea, a mí me da mucha rabia cuando gente adulta va a hablar de infancia sin saber realmente lo que los niños viven. Ellos no lo están viviendo. Porque, por ejemplo, los verdaderos expertos en infancia son los niños, ¿cachai? ¿Me entienden? Entonces son como yo creo que, perdón, es que soy joven, pero yo creo que ese es el rol de las organizaciones ahora. Ellos son los verdaderos expertos de distintas temáticas que estamos viviendo y tienen mucho que decir, han vivido muchas cosas y han visto muchas cosas. Entonces yo creo eso. ¿Y Margarita? Sí, comparto, bueno, el análisis de Juanjo, increíble. Yo también estoy totalmente de acuerdo en que en Latinoamérica estamos viendo procesos, bueno, Perú es uno de los más recientes, Chile desde el año pasado hasta la fecha. Hay mucho ruido en cuanto a los sistemas económicos y al sistema político. O sea, acá, por ejemplo, en Latinoamérica primaba el capitalismo, el neoliberalismo y la democracia representativa en su máxima expresión. Y hoy en día son las ciudadanías, es el colectivo en sí mismo que dice, oye, ¿sabes qué? Tú no me representas. Bueno, acá el que la mayoría de Chile haya ido a votar para el plebiscito, que haya sido como una votación histórica, desde incluso el plebiscito de la transición de la dictadura, no es menor. Eso, yo por ejemplo, analíticamente yo no sé si esa misma cantidad de gente va a ir a votar, por ejemplo, a las elecciones, no sé, de alcalde o las presidenciales, porque la gente finalmente está descontenta y, claro, el plebiscito era algo fundamental para ellos, pero no sigue siendo fundamental el ir a votar por un representante que apenas conozco, que lo veo cada 4 años para hacer una campaña. Entonces acá, bueno, es increíble como la historia es cíclica, una y otra vez se repite, sobre todo países como el nuestro, que tiene al parecer mala memoria y que tiene mucho miedo a los cambios, a escuchar a la ciudadanía, a que la ciudadanía se manifieste. Yo creo que lo peor que puede hacer cualquier gobierno es reprimir o, en este caso particular de Chile, de que cuando la gente se manifiesta, los hace como pensar como que hoy esto es una guerra y esto es un conflicto meramente, no sé, como de seguridad pública, cuando no es así, cuando la gente lo que está pidiendo son derechos fundamentales que se garanticen. O sea, hay un tema tan de fondo y menospreciar eso es el gran error de todos los gobiernos de turno, incluido el nuestro, por supuesto. Tenemos algunas preguntas que nos están haciendo quienes nos están viendo. Aprovecho de invitarlos también. Todavía nos quedan algunos minutos por si quieren enviar la suya. Carlos Valdés nos pregunta lo siguiente, yo creo a propósito de algo que dijo Juanjo hace unos instantes. Excelente espacio de conversación. ¿De qué manera se puede mejorar la democracia? ¿Y qué obligaciones o responsabilidades se le debería exigir a la sociedad civil para que eso funcione? Saludos a todos, dice Carlos. ¿Cómo podríamos mejorar la democracia? Ya yo voy a saltar para no esperar el pase, como dijeron antes. Bueno, yo creo que una forma que está súper probada en muchos países, que podría ser inmediatamente aplicable, es las consultas públicas o el levantamiento de leyes de la ciudadanía. Por ejemplo, yo me sorprendí mucho cuando me enteré que en Suiza, que no es el único país que lo hace, pero en Suiza la ciudadanía puede juntar firmas y proponer una ley. Y son 100.000 firmas, creo que eran, que es poco, y Suiza tiene menos población que Chile, si no me equivoco. Entonces,
Imagínense, o sea, creo que eso ya inmediatamente puede cambiar como el escenario político, que la ciudadanía pueda llevar instrumentos oficiales a que sean conversados. Creo que justo ayer estaba conversando, estuvimos ahí en un conversatorio con gente de la Fundación Chile Movilizado y estábamos hablando de las consultas, porque ellos me preguntaban cómo en el proceso constituyente podría, porque también está este mismo problema, cómo podemos hacer más democrático el mismo proceso constituyente, porque al final peca de lo mismo, que tú escoges a la persona y después la persona también puede hacer lo que quiera en la Constitución y no le tiene que rendir cuenta a nadie de los que votó por él o ella. Entonces, y me preguntaba cómo lo mejoraría yo. Bueno, yo ni por si acaso tengo la solución a todos los problemas, pero se me ocurre, por ejemplo, que en este caso en el ejemplo eran los constituyentes, pero pueden ser los políticos en general, los parlamentarios, los ministros, etcétera, tuvieran una cuota obligatoria de reunión con personas. Por ejemplo, los constituyentes, que era el ejemplo que dábamos ayer, se podrían, por ejemplo, en el proceso obligatoriamente juntar 4 veces, cada uno de ellos en su distrito, formar una especie de cabildo, reunión, lo que sea, y recoger lo que las personas le transmitían. Yo le tenía poca fe a que eso se vaya a aplicar. Sin embargo, creo que podríamos, por ejemplo, empezar por hacerlo como una buena práctica. Oye, empecemos a pedirle a las personas, a los parlamentarios, a los ministros, etcétera, que lo empiecen a hacer, empiecen a reunirse con las personas. El tema de los parlamentarios, y en este caso los constituyentes, es quizá un poco más representativo porque son escogidos por distrito, entonces inmediatamente saben que tienen que dirigirse a su distrito y recoger las inquietudes de su distrito. Entonces, yo creo que abrirse a la ciudadanía es una inmediata mejor acción en temas de democracia. Yo creo que hoy en día los políticos son demasiado de asesores y demasiado poco de sociedad, y oye, está bien tener asesores y todo, pero tampoco nos secuestremos en las esferas del saber, que son súper importantes, pero también vayamos, como decía Margarita, a preguntar a los territorios, a las calles, qué es lo que la gente está sintiendo, qué es lo que la gente está sufriendo, y desde ahí llevar iniciativas también. Entonces yo creo que podemos aprender de Suiza en el tema de poder levantar leyes desde la ciudadanía, sin preguntarle a ningún parlamentario antes, y así a priori yo tiraría eso y obligar a cuotas de reunión de cabildos en cargos públicos que deban recoger opiniones constantemente de ciertos territorios. Antonia y Margarita, tenemos otra pregunta de Patricio Gutiérrez. Gracias por el espacio, muy interesante escuchar distintas personalidades que tienen tanta proyección, dice Patricio. Pensando en el coronavirus que nos afecta hoy en día, ¿cuáles serán las principales preocupaciones de cara a los años siguientes post-emergencia sanitaria? Muchas gracias, dice Patricia. Antonia. Pues las principales preocupaciones, yo creo que ahora en el tema educativo van a quedar demasiadas falencias. Hay muchos niños, niñas y adolescentes que hasta el día de hoy no tienen acceso completamente a una buena educación online. O sea, hay gente que yo misma, mis propias compañeras de curso, hay gente que realmente no ha podido acceder a una educación de calidad, como se dice, y yo creo que eso va a ser un tema que vamos a tener que tocar más adelante, y va a ser una prioridad que el Estado, y de alguna manera vamos a tener que saldar eso, porque va a quedar un vacío académico muy grande va a quedar. O sea, yo voy en cuarto medio. Perdí muchas de las tradiciones que normalmente en Chile se hacen en cuarto medio, y quedé con mucho vacío académico. O sea, yo creo que me hicieron como un repaso de tercero medio y me prepararon directamente para lo que es la prueba de transición, pero no trabajé muchas de las habilidades que normalmente trabajamos en el colegio. O sea, yo este año no trabajé en equipo, no tuve presentación oral, o sea, estuve todo el año como en un computador escribiendo, respondiendo pruebas, y eso fue lo que hice. ¿Y dónde quedaron las otras habilidades que normalmente trabajamos en el colegio? ¿Cómo vamos a saldar esas habilidades? Es un cuestionamiento que tenemos que empezar a hacernos, y yo creo que, reitero, la voz de los jóvenes en todo ese proceso de qué cosas queremos aprender va a ser súper importante, porque sabemos que vamos a tener que priorizar ciertos contenidos, y yo creo que adultos decidiendo por adolescentes es una lógica que ya no ha funcionado en procesos anteriores. ¿Por qué les va a funcionar ahora? Como que yo creo que es súper importante que las comunidades educativas, en conjunto a sus estudiantes, decidan realmente lo que o sea, como que también hay que poner en la balanza, o sea, lo que se tiene que pasar y lo que se puede escoger. Y yo creo que eso, la voz de los estudiantes va a ser súper importante.
Creo yo que las escuelas en este momento tienen que dejar de lado el adultocentrismo que han vivido siempre, creo yo. Muchas gracias, Margarita. Sí, comparto totalmente lo que dice Antonia, y también yo creo que la deuda que se visibilizó mucho en la pandemia es el tema de las viviendas, sobre todo de las viviendas sociales. O sea, el buen vivir, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la calidad de vida de las personas, con la dignidad humana? Porque finalmente esto, o sea, a nosotros en Chile fue algo muy significativo, porque nos tocó estallido social y pandemia de una. Y eso está muy ligado, porque en el estallido social la ciudadanía se levantaba por el derecho a la vivienda, o sea, el derecho a la salud, perdón, por el derecho a la educación, que son temas que visibilizó la pandemia y que lo hizo crítico aún más. Entonces, ¿cómo los chilenos y chilenas no van a anhelar que esta sociedad cambie, que esta mentalidad donde los derechos de las personas estén en el centro? Y como decía Juanjo, yo creo que aquí o sea, ligándolo incluso al nivel de democracia, yo también iría como por una democracia directa. Por ejemplo, a mí en los territorios, como soy dirigente social, en el estallido social las personas se juntaban en las juntas de vecinos, hacían asambleas ciudadanas, cabildos abiertos, donde iba la abuelita de 80 años y el niño de 8 años, con el nieto, con todo, y de ahí se levantó una demanda, un petitorio, con todos sus anhelos, con todos sus deseos, donde se proyectaban qué era lo que Chile necesitaba. O sea, ellos eran verdaderos analistas políticos desde su realidad. Y esto, por ejemplo, en Lo Prado y a nivel nacional, que se subía después a la mesa de unidad social, que no estuvo presente el 15 de noviembre, cuando todos los partidos de la élite se juntaron para formar este proceso constituyente, el petitorio era no más FP, educación, salud. Esa era la triada, y yo creo que de eso se va a rescatar mucho, o debiese estar presente en este proceso constituyente, porque eso es lo que pide la calle, eso es lo que pide la gente. Entonces, así como Antonia, volviendo al tema, decía el tema de la educación, el vacío, el tema de la vivienda. O sea, acá va muy de la mano en viviendas de 50, 40 metros cuadrados que viven 6 personas porque no hay subsidios, porque no tienen posibilidades, y eso decía de que todos estaban contagiados. Si había uno contagiado, se contagiaban todos. Entonces yo creo que eso es como la gran deuda. Finalmente, ya para comenzar a despedirlos, me gustaría que ustedes nos contaran de sus expectativas, el aporte que pueden realizar como embajadores ONU 75. Brevemente, Juanjo, y después vamos con ustedes, chicas. Bueno, yo embajador ONU 75 no soy, pero pertenezco al mundo de la sociedad civil. Estoy también trabajando harto y por el tema del medio ambiente, el tema social. Algunas personas le llaman socioambiental. A mí me gusta hablar mucho de sustentabilidad porque creo que eso realmente lo engloba absolutamente todo: social, económico, político, cultural, todo. Desde Severde, que es la ONG donde más destino mi tiempo, ¿cierto? Estamos trabajando fuertemente en eso. El proceso constituyente también a nivel personal estamos trabajando mucho en eso, y la idea es levantar una especie de movimiento al respecto que de hecho, coincidentemente, hay un diagnóstico ahí donde estamos hablando de que los jóvenes tienen que estar presentes, que los jóvenes fueron los protagonistas de los grandes movimientos en los últimos años, ambiental, feminista, y de este mismo movimiento social que hoy en día nos está regalando esta oportunidad de tener una constitución. Entonces yo creo que hay muchas formas de aportar, ya estamos moviéndonos harto en eso, y en ese sentido, si me cae el espacio, a mí me encantaría poder conversar. Bueno, después voy a estar revisando los comentarios y todo, pero poder conversar con todas las personas que estén interesadas, invitarlos a conocer nuestro trabajo, a que me busquen también en las redes sociales. Yo lo uso principalmente para compartir mi trabajo, no salgo carreteando ni nada, así que tranquilos con eso. Y eso, en verdad, pues como que me gustaría poder mostrarles lo que estamos haciendo, obtener su feedback también, si les hace sentido o no les hace sentido, cómo podemos mejorar, y
ojalá colaborar para seguir haciendo cosas mejores. Así que eso, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Juan José. Antonia. Sí, yo por mi parte creo que es la bandera que yo llevo, el poder abrirle oportunidad a mis pares, el abrirle oportunidades de participación y de acción también. Yo creo que la juventud no tan solo tiene que quejarse, muchas veces también puede ser, sí, claro, los privilegios que uno tiene lo permite, el ser solucionador de las problemáticas que estamos afrontando. O sea, yo en mi colegio no teníamos los libros que queríamos leer y así nace el Comparte tu libro. Después nos dimos cuenta que los niños en las regiones más vulnerables tampoco estaban leyendo. Bueno, empezamos a hacer campaña y les estamos armando bibliotecas allá. También nos dimos cuenta que los niños de los hospitales no estaban leyendo. Bueno, armamos un voluntariado en los hospitales y creo que somos como la fiel muestra de que los adolescentes podemos volvernos agentes de cambio, investigando mucho, leyendo mucho, porque también es la parte quizás un poco más latera que a uno le gusta accionar, pero hay que hacerlo porque es un camino muy bonito y un camino que nos va a hacer aprender mucho y desarrollar otras habilidades que normalmente en el colegio no las desarrollamos. Creo que ese es mi rol un poco como embajadora de esta linda campaña que estamos llevando a cabo, el ver que mis pares también se pongan esta bandera y abrirle espacios de participación a la adolescencia chilena, que tiene mucho que decir. Muchas gracias, Antonia. Finalmente, Margarita. Bueno, mi expectativa es eso. También me uno a lo que dice Antonia, es seguir abriendo puertas donde toda la diversidad de Chile pueda participar, seguir llevando la voz de los más vulnerables, la voz de las mujeres, la voz de los pueblos originarios, de todas las minorías, pero que en realidad no son tal, sino que simplemente no se les dan los espacios necesariamente a ellos. Para estar en instancias como esta. O sea, yo me siento feliz de estar en este conversatorio con Juan José, con Antonia, con León, con Silvia, de verdad muy agradecida, y siempre llevar con responsabilidad en lo que uno, el mensaje que lleva, nuestro actuar, por supuesto, y yo creo que derribar el techo de cristal. Yo creo que es eso. Muchísimas gracias, Antonia, Margarita y Juan José. Súper inspiradora, interesante esta conversación. Muchas gracias y felicitaciones a los tres por lo que están haciendo. Con su aporte, ojalá hubiera más jóvenes todos motivados como ustedes. ¿Se pueden despedir? Gracias a ti, Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Una conversación tremendamente amena, así que muchas gracias. Sí. Muchas gracias a los tres. Igualmente, muchas gracias. Me gustaría decir una sola cosita, que no solo los jóvenes, que los que no son jóvenes también están acá y también tienen mucho que aportar, así que no nos olvidemos, los jóvenes es una fuerza importante, pero todos necesitamos a todos en esto. Hay que subirlo a todo al carro entonces. Ahora, después de esta conversación tan entretenida, quisiera pedirle al embajador de la Torre compartir con nosotros sus reflexiones, con qué impresión se queda después de escucharlo. Embajador. Está en silencio su micrófono. Me toca mucho el silencio ahora en estoy. las actividades. Desde luego que creo que no. Ahora sí, ahora lo escuchamos. ¿No se me oye? Ahora lo escuchamos. Bueno, pues después de escuchar a Antonia, a Margarita y a Juan José, lo que tengo claro es que en fin, que la juventud, los jóvenes chilenos tienen un compromiso muy fuerte con lo público, ya sea en su país, para mejorar su democracia, y tienen una oportunidad, desde luego, histórica. Pocas veces le ocurre a una generación que pueda redactar una constitución, que suele ser un texto que dura muchos años. Por tanto, es una oportunidad, y yo animo desde luego a todos los ciudadanos, pero desde luego también a los jóvenes que participen en los debates, que participen desde luego en las votaciones, que dejen su impronta en la Constitución. La Constitución es fundamental. No va a resolver todos los problemas, en ningún país lo hace, tiene que ir unido a políticas públicas, a una gestión eficiente, obviamente con un presupuesto, en fin, hay muchos temas unidos, pero desde luego el texto constitucional inspira todo el ordenamiento y es una oportunidad única para los jóvenes chilenos de diseñar el futuro del país. Y también este
que me ha llamado mucho la atención, obviamente, con el multilateralismo, con los desafíos globales, con los desafíos medioambientales. Yo creo que ese ente es necesario en la situación, mitigar los efectos del cambio climático y tener un futuro mejor. Yo, desde luego, me quedo muy impresionado con la ilusión y la fuerza de los jóvenes que he estado aquí, desde luego, y les animo a que contagien este entusiasmo a sus pares para activo en todos los ámbitos internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, embajador. Aprovecho de comentarle a todos quienes nos están acompañando que ya se encuentra disponible en el chat un link para que puedan responder una breve encuesta de opinión sobre este evento. Para nosotros es muy importante que ustedes puedan participar y responderla para poder ir así escuchándolos, ver qué podemos ir mejorando también y cómo poder seguir haciendo actividades como estas que nos enriquecen a todos. Así que ya lo saben, en la cajita de chat, bajo la pantalla, van a encontrar un link donde pueden hacer clic y responder esta encuesta. Ahora los quiero dejar finalmente también junto a Silvia, coordinadora residente, que quisiera agregar, ¿qué le gustaría agregar al cierre después de haber escuchado esta interesante conversación, Silvia? Mira, creo que tengo que ir a escribir un libro después de esta conversación. O sea, tomé 10 puntos, no se los voy a compartir todo, pero lo que sí me comprometo que vamos a sistematizar esto y se lo voy a mandar al secretario general a través, bueno, Fabricio Hochschild, que es el representante especial. Le vamos a sistematizar esta conversación, se la vamos a enviar y se la vamos a hacer llegar al secretario general porque creo que ha sido riquísima. De verdad, muchísimas gracias, Antonia, Margarita, a Juan José. Juan José no es embajador nuestro, pero bueno, ya lo vamos a reclutar ahí. Lo vamos a ir reclutando. Pero sí quisiera compartir, a ver, por lo menos unos 3 puntos que me quedo, digo, y para que vean que es cierto que sí los tengo, los 10 puntos tomados acá. Uno, sí, hay que repensar el modelo de desarrollo. ¿Por qué? Porque este es insostenible, esto no va más, ¿no? Hay que volver a repensar un país en sus dimensiones económica, social, ambiental, política. Entonces, eso era lo que desde un primer momento lo dijeron. Obviamente hay diferentes prioridades y todo, pero es pensar ese nuevo modelo porque realmente no tenemos otro planeta, como decimos. Eso es lo que bueno, los estados han planteado. Acuérdense que esto es en el marco de Naciones Unidas, pero han sido los estados miembros de las Naciones Unidas que lo han adoptado. Yo creo que hoy sería imposible pensar que 195 estados no firmaran una Agenda 2030 con la cantidad de compromisos y responsabilidades que se pusieron ahí. Un punto que quiero descartar, entonces, ese modelo, nuevo modelo de desarrollo inspirado por una Agenda 2030 y con los ODS. Y me gustó mucho, Juan José, ahí va a decir, yo coincido contigo y también he tenido esa cuestión que a veces he dicho, no todos los ODS son iguales, pero ojo, acuérdense que esto fue la forma en que se pusieron de acuerdo todos los estados miembros, ¿no? Quizás son casi mínimos comunes que son enormes, ¿no? Y tienen una enorme ambición. Pero, ¿por qué no son iguales? Porque depende de cada país. Los problemas, los desafíos y los pesos de esos problemas son diferentes. Entonces ahí viene la parte de la contextualización. Hay que contextualizar a la propuesta de cada país de la misma manera que después tenemos que ir a los territorios. Eso con los embajadores y la embajadora lo hemos estado trabajando porque como vienen de los territorios, saben las diferencias de la problemática. Un país, sobre todo como Chile, tan diverso. Tenemos un desierto en el norte, tenemos hielos y pingüinos en el sur, todo un océano y toda una montaña. Es una belleza este país, pero es muy diverso. Entonces, obviamente hay que contextualizarlo. Y ahí es donde está, y coincido mucho con el embajador León, que el proceso constituyente es una enorme oportunidad de canalizar que, por un lado, el proceso,
un proceso amplio, inclusivo, participativo. Y ahí me encantaron, los tres hablaron de los temas de la necesidad de esa participación, sí, muy fuerte de los adolescentes, los y las de las jóvenes, pero todo el mundo tiene que participar. Nuestros adultos mayores tienen que estar también en eso que han quedado rezagados, como los pueblos originarios, como las mujeres, como ¿no? Las personas con discapacidad, las personas viviendo con diferentes situaciones en calle, privada de libertad, es decir, que sea inclusivo. Y hay posibilidades. Ojo, aprendamos de lo que ha avanzado el planeta y la humanidad. Solo esta mañana entendíamos, en Túnez, cuando fue el proceso constituyente, se le exigió a los constituyentes que tuvieran reuniones públicas, que hicieran rendiciones a la gente, que fueran a los territorios, que además tenían que ser televisadas todas las cosas. Entonces, hay diferentes mecanismos para aumentar esta participación, para que sea más transparente, para que sea inclusiva y para que realmente sea un proceso que recoja todos estos contenidos, esta enorme riqueza que está saliendo desde sus voces y por supuesto de toda la gente que nos ha acompañado. No dejen, por favor, de sumarse a la encuesta. Acuérdense, UN75.online, como nuestras embajadoras, mándenos sus comentarios, manden las sugerencias, exíjanle a las Naciones Unidas que cambie, que responda mejor a las necesidades de este planeta. Y por favor, sigan trabajando de esa manera, sigan acompañando, síganos exigiendo a esta generación, ¿no? Que hagamos un trabajo mejor antes de irnos para dejarles un mundo mejor. Muchas gracias también a ti, Bárbara, por el excelente trabajo. Muchas gracias, Silvia. La verdad es que ha sido un placer para mí tener esta conversación que seguro, así como todos quienes nos han visto, vamos a terminar enriquecidos y con un toque optimista que tanto se necesita en estos tiempos. Así, agradecemos a todos y todas quienes nos acompañaron durante esta tarde. Esperamos que este conversatorio haya contribuido con reflexiones, ideas y perspectivas valiosas sobre la importancia del multilateralismo, la cooperación internacional y el rol protagónico que van a jugar siempre jóvenes en la construcción de un mejor futuro. Por último, tal como decía Silvia, reiteramos la invitación a que puedan participar en esta consulta ONU 75 online, que va a estar abierta hasta fines de diciembre. Para seguir así también informándose, ustedes pueden ingresar a la página de la ONU para conocer todas las actividades que vamos a seguir desarrollando, ya sea en las redes sociales y en la Unión Europea también de Chile. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, muchísimas gracias a todos quienes estuvieron también en este panel. Que tengan una muy buena tarde.